Bien, estamos de regreso ya en la parte final del segundo segmento final del programa Edición Nocturna. En la noche de hoy hemos estado hablando del papel de los partidos minoritarios o emergentes, y muchos de los cuales, si se aplicara la ley con rigor y con estricta sujeción a su texto, algunos de los partidos que han participado en este proceso, aliados o independientemente, podrían perder o deberían perder su reconocimiento oficial y por ende no recibir ningún tipo de financiamiento del Estado Dominicano. Hay un problema, y es que algunos partidos fueron aliados en algunos lugares específicos con partidos que obtuvieron una enorme cantidad de votos y quieren que esos votos se les reconozcan a ellos, incluso para poder tener más del 1% y de esa manera preservar el reconocimiento oficial de la Junta Central Electoral. ¿Ese es un razonamiento correcto, piensan ustedes, licenciado Tobias Crespo? Bueno, nosotros entendemos que como esta ley de partidos políticos, lo habló Harold Modesto en su intervención anterior, es muy reciente, no había ley de partidos políticos, entendemos que debe establecerse el régimen sancionador. Yo decía y siempre he dicho que una ley, si no tiene un régimen sancionador, no se aplica de manera correcta, no tendría mucho sentido, se queda en la parte filosófica. Y no es verdad que podemos exigirle que alguien que sea pequeño obligatoriamente llegue a ser grande, aunque todo el que es grande empezó pequeño. Entonces, la labor de esos partidos políticos debe ser fortalecer la calidad de la democracia. Y en ese aspecto yo creo que la Junta debe establecer el régimen de sanción para dar un ejemplo en el inicio de esta aplicación de la ley. Señor Marte. Tal como señalé en mi intervención pasada con relación a el fiel cumplimiento al régimen electoral que establece la ley de partidos políticos, claramente habla de el régimen sancionador que se deberá establecer para esas organizaciones que no alcancen la votación requerida para mantener su personalidad jurídica. Me adhiero a las declaraciones de Tobias con relación al que debe establecerse el rol sancionador para motivar así el mayor esfuerzo, mayor entrega y una renovación de liderazgos en esos partidos políticos que puedan surgir con miras a el futuro. Aunque nosotros como dirigentes del PRM nos sentimos muy agradecidos de la labor y el rol que han jugado los partidos emergentes en el país. Pienso que todo dependerá de la interpretación política y jurídica que se le dé a esta ley, que no es la más adecuada, pero es la que tenemos que respetar y hacer valer. Bien, señor Modesto, por favor. Hay las dos cosas que usted nos pidió responder. En primer lugar, los votos, independientemente de las alianzas, entran por la boleta correspondiente al partido. Y eso indica a qué partido pertenecen los votos, en primer lugar. En otro orden, yo creo que el detalle para aplicar la ley es que hay un criterio, que es un criterio que me parece bastante lógico, que no es solo el 1%. Es que si el partido logra representación municipal o congresual, entonces mantiene el reconocimiento. Y lo mantiene precisamente porque sería un contrasentido que un partido que oferta a un candidato, entonces logra el espacio de representación, entonces pierde la personalidad jurídica. El candidato se queda sin organización. Entonces la ley tiene ese salvavidas para las organizaciones precisamente que no alcancen el 1% y le da entrada al acceso a los fondos a partir del 8% que se distribuyen los que no llegan al 1% de los votos válidos. ¿Cuánto significó en la campaña electoral el financiamiento estatal a todos los partidos políticos, al universo de partidos políticos? El señor Jiménez, ¿tiene esa cifra o alguno de ustedes la tiene? Yo tengo una cifra que indica... Bueno, si Alex no hablaban en julio en un momento de más de 3.000 millones de pesos. Hablaban en el mes de julio. Ahora lo que pasa es que el financiamiento con las elecciones de febrero, las elecciones de marzo y las elecciones de julio es una cifra mayor porque hubo un proceso electoral que precisamente motivó otro proceso electoral. Pero de todas maneras, ese financiamiento a los partidos políticos, sumado a la inversión creciente de recursos para 3 procesos electorales,
es demasiado significativa desde el punto de vista de la globalización de la inversión del Estado en el proceso electoral. Eso entiendo, o sea que es demasiado alto cuando se suman los dos valores, pero como quiera también es altísimo el financiamiento a los partidos, Miguel. Yo creo que la experiencia de este año, la experiencia de este proceso electoral debe enseñar algo y debe ayudar a modificar algunas cosas que no andan bien en el sistema político nacional electoral. Por ejemplo, el señor Jiménez hablaba de 3 procesos electorales. Yo diría que fueron 4. Las primarias de los 2 partidos mayoritarios, la abortada elección del 16 de febrero, la reprogramada municipal del 15 de marzo y luego la del 5 de julio. Si sumamos todos los gastos de esas organizaciones y todo el dinero que requirió la Junta Central Electoral para organizar cada uno de esos procesos y el dinero que se le suministró a los partidos políticos para financiar las actividades de sus candidatos, a mí me parece que es una carga demasiado pesada, intolerable para una economía como la República Dominicana. Más por el hecho de que todo eso ocurrió en medio de una pandemia y una crisis económica que quizás nos cueste muchos años volverla a poner en el ritmo en que se encontraba cuando todo esto comenzó. Miguel, pero hubo un dinero que se votó que también hay que sumarlo. El del voto automatizado. El del voto automatizado. Y el de la, exactamente. Que eso fueron cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos que realmente terminaron votándose y que obligó al voto manual después con otra inversión en la impresión de boletas, con un retroceso del modelo anterior, con otro modelo cuestionado, que fue el del voto electrónico, que no lo aceptaron y que fracasó en febrero, y que fue utilizado en octubre como un elemento de pugna política que hasta dividió el Partido de la Liberación Dominicana. O hizo por lo menos que Leonel se fuera. En el 2016, perdón, señor Crespo, en el 2016 se gastaron cerca de $40 millones para la compra de un sistema computarizado que apenas se usó y a partir de entonces se ha estado pagando por el almacenamiento de esos equipos que no han vuelto a ser usados en ninguna ocasión para ningún tipo de actividad. Volvieron a comprarse equipos electrónicos para unas elecciones primarias y unas elecciones municipales que no volverán a usarse en mucho tiempo en la República Dominicana por la experiencia que vivimos el día 16 de febrero. Entonces yo pienso que todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta y hacer un esfuerzo, los partidos políticos principalmente, los mayoritarios, que son los que tienen realmente el control de la vida política nacional, para que esas cosas no vuelvan a ocurrir y para que el sistema se financie a un menor costo, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo que la desaparición de las elecciones o la desaparición de los partidos políticos, sería muy dañino y sería un retroceso enorme en el desarrollo político, institucional y democrático de la República Dominicana, pero todas las cosas tienen un precio y ese precio tiene que ser justo para que las cosas funcionen y tengan algún valor. Mira, decía un desaparecido líder político que la democracia no tiene precio, pero esta sale muy costosa. El dato que yo tengo, Miguel, desde el año 98 hasta la fecha, la Junta Central Electoral había entregado a los partidos políticos 14.590 millones de pesos en diferentes procesos electorales, de los cuales la mayoría de los partidos políticos pues no ha hecho rendición de cuentas. Es decir, que es un monto muy elevado y yo creo que dependiendo, a veces sale muy costosa, sobre todo una media isla, un país tan pequeño y en donde realmente las campañas electorales salen muy costosas. Señor Marte. Ciertamente la democracia en cualquier país del mundo tiene un costo específico. La democracia dominicana ha tenido un alto costo, pero también ese alto costo ha sido por carencia de alta gerencia en los procesos electorales. Como decía don Miguel, no es aceptable el hecho de que se hayan comprado equipos en procesos pasados y luego se hayan se hayan almacenado y no se puedan volver a utilizar en procesos venideros. Luego se compraron equipos para el proceso
municipal, entonces luego volvemos al proceso de voto manual. Yo pienso que ha sido una carencia de gerencia de los recursos. Decía que pienso que eso ha sido una carencia de alta gerencia en los procesos electorales. Entonces, tenemos que poder deslindar en términos teóricos cuál ha sido el costo, si ha sido la democracia por sí sola que ha generado altos costos o ha sido costos provocados por carencia en el proceso de gerencia de esos torneos electorales. Yo creo que también hay que enfocarse para el mejoramiento de la actividad política nacional en el hecho de que se ha ido hipertrofiando cada día más la política dominicana. Por ejemplo, tenemos 10 millones de habitantes y Venezuela tiene 30 y Colombia tiene 30 prácticamente, y tenemos prácticamente la misma cantidad de congresistas que en esos países, pero tenemos mucho más concejales. Aquí se le llama regidores, ¿no? Y allá se le llama concejales. Pero además de eso, tenemos dos categorías de diputados. Diputados y diputados nacionales. Yo no entiendo nunca esa clasificación porque se supone que todos son nacionales. Pero también tenemos diputados de ultramar y no somos una potencia con territorios de ultramar. Entonces yo creo que esa es una pretensión imperial que nosotros deberíamos cambiar de tono. Pero además tenemos 40 representantes en el Parlamento Centroamericano, señores. 20 titulares y 20 suplentes. Yo no alcanzo a entender esa hipertrofia y el costo que tiene para la República Dominicana. Y todavía nadie me ha explicado bien, me ha dicho qué decisión ha tomado el Parlamento Centroamericano que tenga alguna aplicación lógica o material aquí en la República Dominicana. Yo creo que usted tiene toda la razón. Pero la cuestión al final de la jornada es que los tomadores de estas decisiones han visto un espectro de ensanchar el espacio de poder y lo han aprovechado. Y nadie le ha dicho que no a que haya más participación, más espacio, más representación sin cierta racionalidad. La democracia no es cara, es costosa, pero hay que ver las razones que nos llevan a hacer esa inversión en la democracia. Y volviendo un poco a lo que usted planteaba de los órganos y la rendición de cuentas, y que todos coincidimos, el detalle está es que los partidos no van a rendir cuentas nunca si el órgano, como bien ha sido reflejado el día de hoy, si el órgano que conduce, que organiza las elecciones, tampoco rinde cuentas. Y para muestra un botón, los exorbitantes gastos en mecanismos que terminaron no sirviendo para absolutamente nada, que no sea generar conflicto en la República Dominicana. Entonces también ahí hay que poner el punto sobre la I. También el órgano tiene que rendir cuentas para que la democracia evolucione. Ahora, una última pregunta a todos. ¿Qué lección hemos aprendido de este proceso electoral que no hayamos aprendido de procesos anteriores? Señor Crespo. En lugar, quiero indicar que lo de los diputados nacionales tiene que ver mucho con este tema. Fue puesto en la Constitución precisamente para un derecho de minorías, para los partidos minoritarios. Lo que pasa es que la mayoría decide aliarse porque es más fácil y entonces pierden la capacidad de una curul nacional. Y en el caso del aprendizaje fue una elección muy sui generis, nunca vista en tiempos de COVID, de pandemia, muy corta y con muchos contratiempos, pero al final y en definitiva el pueblo se expresó, la democracia también entiendo que se fortaleció. Siempre van a haber impugnaciones y conflictos, no ha habido nunca una elección que no se llegue a eso, y el pueblo dominicano pues debe ir avanzando en esa calidad de esa democracia a la que todos aspiramos. El hecho es que la denominación de diputado nacional le da una categoría superior al resto de los diputados, porque los otros diputados son representantes de circunscripciones, de ciudades, de pueblos o de provincias, ¿no? Estos son nacionales, no entiendo esa calificación. Podrían ser 5 diputados más y se acabó. Son nacionales porque son arrastrados por el partido. Yo lo entiendo, eso lo sé yo. Lo que quiero decir es que a mí me parece que es uno de los tantos absurdos de una democracia que se ha ido hipertrofiada y que ya escapa a nuestra capacidad de manejarla adecuadamente. Como que hay diputados de primera, de segunda. Exactamente, eso es lo que quiero decir. No quería llegar ahí, pero usted lo dijo, señor Marte. Este proceso electoral nos ha enseñado
que la toma de decisiones de los procesos políticos deben ser tomados de manera consensuada, y eso fueron unas elecciones sin duda alguna sin precedentes, que han creado un hito para la historia y deberán estar presentes en los libros que se estarán escribiendo en los próximos años de porvenir. Y pienso que ha dado muestras del fortalecimiento del sistema democrático y de la democracia representativa de la cual goza la República Dominicana. Bien, señor Modesto. Esos aspectos de la enseñanza de este proceso electoral, incluyendo un proceso que se dio dentro de un partido. La Junta siempre va a tener la consecuencia de cómo resulten las primarias si interfiere demasiado en ellas. Eso hay que revisarlo, eso hay que atenderlo. Por ahí empezó el problema de la Junta durante todo este proceso. El segundo es que nos falta algo de institucionalidad para controlar las libertades de los partidos desde el punto de vista de aquellas cuestiones que implican el no cumplimiento a la ley. Y el tercero es que si hay algo que fue destacado en este proceso, fue la participación en el debate público de muchas personas en la ciudadanía dominicana que no participaban regularmente. Y esa participación ayudó por lo menos a tener la salida airosa que tuvimos de todo el proceso. El ciudadano más convencido que tiene que participar en las cuestiones de relevancia pública nos ayudó a salir de la crisis. El señor Jiménez. Bueno, rápidamente, Miguel, yo creo que enseñó la necesidad que tienen las personas que trabajan en las mesas, muchos que deben aprender matemática para que no se les descuadren las actas, y además la persistencia de intentar utilizar palitos en juntas electorales, marrullas, desconfianza. Lo que vimos, por ejemplo, en la Junta del Distrito Nacional, con este dime y direte del PLD y del PRM, revela la falta de confianza que tienen inclusive los partidos en la Junta, en el proceso post-celebración de las elecciones, cuando se están validando las actas, se están verificando. Ese es un proceso que hay que estudiarlo profundamente para buscarle salida, porque no podemos durar 10 días o 12 días o 15 días para dar unos resultados electorales que deben ser dados a conocer con la mayor transparencia y el menor tiempo posible para beneficio de la democracia. Ahora, la pregunta, y nos quedan nada más 3 minutos, la pregunta que formulé al último no ha recibido respuesta. ¿Qué lección positiva o negativa aprendimos de este proceso? Muy brevemente. Bueno, yo creo que en el caso de... Lección negativa. Lecciones positivas, yo creo que cada proceso electoral, lo importante del proceso es que la gente se exprese, y se expresó y dio un resultado. En la parte negativa, yo estoy de acuerdo con Alex, la ley electoral, y eso nos afectó a nosotros en la Junta del Distrito, en mi circunscripción 2, la ley establece 48 horas a la Junta para dar el boletín. En el tema del cuadre de las actas, el cotejo, los fraudes, los palitos, que le pongan un 0, eso ha sido una historia siempre en todas las juntas municipales, donde acta mata voto y junta mata acta. Yo creo que eso debe eliminarse y que la propia junta tenga sanción, porque nosotros tuvimos que bajar 2 veces a intimar al presidente de la junta para que tomara el control de la junta del distrito. Señor Modesto. Bueno, yo prácticamente dejé algo de eso, de las lecciones negativas y positivas, me concentro en las últimas 2. La participación de la gente fue una lección muy positiva del empoderamiento ciudadano y de que al menos de la crisis podemos sacar eso. Empoderamiento ciudadano y razones para participar en la vida política. Incluso expresen la cantidad de jóvenes participando en las elecciones. Señor Marte, por favor, muy brevemente. En la parte negativa, el rol sancionador dejó mucho que desear de los órganos rectores del proceso, y la parte positiva, la masiva participación y la capacidad de organización en tiempos récord, tomando en consideración la crisis en la que se realizaron las elecciones presidenciales congresuales. Muy bien, señor Jiménez, para terminar. Bueno, lo rápido que fueron aceptados los resultados electorales por los candidatos presidenciales, lo que le da a la democracia dominicana un elemento de confianza, como ocurrió con el proceso electoral, que en apenas horas ya el candidato perdedor había reconocido el triunfo de quien ganó las elecciones, contrario a elecciones anteriores donde se duraba muchos días para conocer en crisis postelectorales que en nada ayudaron a la democracia dominicana. Bueno, caballero, muchísimas gracias. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Creo que los datos y las opiniones que ustedes han aportado hoy
han contribuido o contribuirán sin lugar a dudas a mejorar el entendimiento de la población dominicana con relación a las complejidades de la vida política nacional y especialmente del sistema por el cual nos regimos. Espero seguir contando con la amabilidad de su atención cuando requiramos de su presencia nuevamente para cualquier otro tema. Les deseo un buen resto de la noche, un buen fin de semana y nuevamente le agradezco su participación. Y a los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Les deseo también un buen resto de la noche, un buen fin de semana y los espero el lunes a la hora de siempre. Hasta entonces.